Nos adentramos ya en el último panel de este seminario. Esta tarde vamos a tener el debate para poner en común todas las ideas que nos han ido viniendo estos días. Y ahora este panel lo va a moderar Cristel, que es antropóloga y politóloga, doctoranda del Programa Interuniversitario de Estudios de Género y es miembro del SAUSI y organizadora del seminario. Y sus investigaciones, bueno, ya ayer pudimos ver una muestra de lo que ella hace, que es en este ámbito del trabajo remunerado y no remunerado, la gestión de los cuidados, el impacto de la crisis sobre la condición de vida de las mujeres y la transversalización de la perspectiva de género en la política pública. Gracias, María. Bueno, pues como decía María, este es el quinto y último panel, que se titula Horizontes, que seguro que será súper rico y sugerente. Yo creo que lo más probable es que vuelvan a emerger elementos que han ido saliendo a lo largo de los paneles anteriores y que seguro que nos darán unas guías interesantes para continuar con el debate esta tarde. El panel está compuesto por tres intervenciones, una de las cuales es conjunta. La primera persona que va a intervenir es Isabel Álvarez. Paso a presentarla. Ella es educadora y antropóloga. En los últimos 15 años ha estado en el activismo y el trabajo por la soberanía alimentaria y la agroecología. A nivel local está integrada en Redinam, la coordinadora Baladre y en Ecologistas en Acción. Y a nivel más global, ella es vicepresidenta responsable de incidencia política de la red Urgency de agricultura sostenida por la comunidad. Y si quieres empezar a presentar, tienes 25 minutos y te aviso cuando te queden 5. Muchas gracias. ¿Me escucha? Sí. Bueno, pues gracias lo primero, que ayer creo que se lo dije a todo el mundo, por la invitación y por organizar esto, aunque hemos estado que ya somos, aquí estamos. Y bueno, pues yo, digamos que esto de los retos y los horizontes, a mí el primer reto que se me ponía a la hora de preparar esto era desde dónde agarrarlo, porque todo lo que se han dicho ayer y hoy me parecen retos, ¿no? Porque estamos apenas empezando también algunos caminos, entonces, pero bueno, he intentado agarrar con lo que me apetecía a mí compartir y como luego hay la parte de escribir también, pues ya complementaremos lo que nos decía. Bueno, yo no vengo tanto de una pata académica, o sea, sí que hago investigación, pero muy desde los márgenes, diría. Vengo mucho del activismo y de lo organizacional, ¿no? Entonces, por ahí voy a agarrar también el tema de los retos, ¿no? Y las compañeras de antes me lo han dejado como muy calentito, ¿no? Porque también me parece que es interesante, porque me parece que uno de los retos claves es cómo hacer que estos debates y estas cosas que estamos hablando aquí tan interesantes, ¿no? Las podemos contar a nuestras madres y a nuestras paisanas de nuestros pueblos, ¿no? Yo vivo en una aldea y todo lo que hablamos aquí me parece maravilloso, interesante, a mí me alimenta un montón, pero luego tengo que aterrizar eso a la vecina de al lado y qué le cuento a ella, ¿no? Y cómo lo traduzco, ¿no? Aquí también me atraviesa un poco la vena educadora. Y también un poco traer cuál es la realidad. Os voy a dedicar 2 minutos porque mucha gente no estáis en el movimiento por la soberanía alimentaria o la agroecología y puede parecer a veces cuando nos metemos en espacios como este que estos son como diálogos y cosas que tenemos habitualmente en nuestros espacios mixtos, por ejemplo, e incluso de mujeres. Pero no es así. O sea, digamos que la inclusión de estos diálogos y de estas cosas que estamos hablando aquí ahora empieza a ser ya, diría que estamos en una época de normalización y venimos de unos años de tolerancia después de unos años de mucha violencia. O sea, y las que estamos aquí, muchas lo hemos sufrido, ¿no? Y de hecho creo que algunas estamos aquí precisamente porque buscamos esa habitación propia y de apoyarnos entre nosotras, ¿verdad, Marta? Y entonces hemos pasado como por diferentes espacios. Yo creo que nuestro principal reto es sobrevivir a nuestro propio movimiento sin enfermar y creo que de momento lo vamos consiguiendo poco a poco. Y digo esto porque es verdad que yo creo que en muchos espacios de soberanía alimentaria y de agroecología, esto que aquí estamos hablando, a día de hoy yo creo que es tolerado. Lo digo realmente, o sea, creo que ya no nos dicen que no se puede decir estas cosas y que tenemos que estar, porque ya digamos que el feminismo ha hecho que
esto sea tan visible, ya no se puede esconder, es como lo del cambio climático, ¿no? Ya no se puede esconder bajo la alfombra, pero bueno, vamos a ver hasta dónde. Entonces, bueno, a mí lo de la tolerancia es la pasión de los inquisidores, la frase esta de Silvio es una frase que me gusta bastante y que me la llevo bastante a nuestros movimientos, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí, o sea, y esto sí que quería traerlo porque me parece importante que también se conozca que cuando salimos fuera y vamos a hablar de estas cosas con las paisanas, con los paisanos, con las iniciativas agroecológicas, pues no nos encontramos un campo abonado para implementar esto en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues quería mencionarlo. Entonces, yo también, a la hora de preparar la exposición, la he enfocado un poco desde el plano organizacional, porque para mí el cómo nos organizamos es el equivalente a cómo nos cuidamos entre nosotras, ¿no? O sea, yo no lo entiendo de otra manera. Entonces, para mí, incorporar los cuidados en el mundo agroecológico supone esto, ¿no? Supone, bueno, cómo nos organizamos. Y entonces, en ese sentido, lo que he hecho ha sido esta exposición, pues hay como dos cosas, ¿no? Una, las gafas que yo, bueno, con otras compañeras en los últimos años estamos como incorporándonos para mirar nuestras propias iniciativas, ¿no? Y luego también, bueno, pues algunas cositas que hemos sacado en los últimos tiempos que me parece interesante también compartir, ¿no? ¿Vale? Tengo 3 diapositivas solo, porque son solo imágenes. Pero bueno. Entonces, en ese sentido, bueno, no tengo que explicar aquí el iceberg de la izquierda, creo que todas lo tenemos bastante claro. Yo utilizo el tema del iceberg en los movimientos agroecológicos, sobre todo, hombre, obviamente para traer la economía feminista y esto de lo productivo, lo reproductivo, estas cosas que hemos hablado aquí, pero como habíais apuntado algunas antes, estamos hablando de movimientos en muchos casos, pues de la izquierda tradicional, no sé qué, y entonces para resignificar los abajos, ¿no? O sea, porque cuando se habla del abajo, automáticamente mucha gente lo sitúa en la clase, ¿no? Es como las clases, tal, no sé qué. Bueno, pues a mí ese abajo dejó de servirme hace tiempo, mi abajo es este, ¿no? Entonces, o lo agarramos entero o a mí no me dan ese abajo, ¿no? Entonces ya empezamos a meter el dedo en el ojo a mucha gente, ¿no? Y luego, eso como a nivel así amplio, y luego para mí sí que me parece que también para mirar nuestros propios movimientos y dónde estamos, me parece muy importante el marco de la interseccionalidad, ¿no? De todas las opresiones que nos atraviesan. Y bueno, pues que esto es algo que yo creo que todavía, por ejemplo, en los mundos agroecológicos no está ni cerca de implementarse, pero a mí me ha parecido que lo estamos empezando a trabajar en muchos sitios, sobre todo para mirar, bueno, pues en ese plano de intersecciones que tenemos ahí, ¿no? Que está la clase, el género, bueno, esto es súper conocido, ¿no? Para la gente que nos movemos en feminismos, ¿no? Son los ejes de opresión que nos pueden atravesar, está la raza, el género, bueno, pues el donde estemos, el capacitismo, el militismo, bueno, todo esto. Ahí es importante también el decir que necesitamos nuevos marcos, porque dentro de esos ejes, hasta el día de hoy, el tema urbano-rural estaba fuera porque está construido muy desde lo urbano. O sea, entonces, creo que tenemos el desafío, y como estamos en el plano de retos, ¿no? Por eso lo traigo, de generar nuestros propios marcos, ¿no? Porque o sea, el marco del sistema alimentario tradicional o de lo agrícola tradicional está hecho desde lo masculino. El marco de lo agroecológico también lo ha escrito mayoritariamente señores. Y el marco también de lo feminista se ha escrito mucho desde lo urbano, ¿no? No tanto desde lo rural. Entonces, bueno, la interseccionalidad precisamente viene a decir eso, ¿no? Que es una herramienta para entender que estamos donde nos atraviesan un montón de cosas y que necesitamos ese marco propio, ¿no? Entonces, lo traía también un poco para esto, ¿no? Yo creo que el tema del feminismo, del agroecofeminismo, como lo vamos a empezar a llamar, necesita generar nuestros propios marcos, ¿no? Para definir nuestras transiciones, incorporando todo esto de lo que estamos hablando durante el día de ayer y parte del día de hoy, ¿no? Entonces, eso es como las gafas que yo y otras compañeras estamos empezando a usar para mirar también eso, nuestros propios movimientos, ¿no? El ver cuántos abajos hay en las iniciativas agroecológicas. O sea, realmente tenemos mujeres racializadas, tenemos mujeres con diversidad funcional, tenemos mujeres y hombres, tenemos migrantes. ¿Qué estamos teniendo, ¿no? Un poco lo que decíamos ayer, de crecen las colas del hambre y nos crece la demanda en
los grupos de cestas, a ver, ¿cómo unimos esto? ¿No? ¿Lo estamos consiguiendo unir o no lo estamos consiguiendo unir? ¿No? Y bueno, o sea, esto nos ha servido también para identificar cómo entenderlo, ¿no? También en la teoría y cómo luego eso que permee un poco en la práctica. Entonces está siendo también como muy interesante el analizar, porque claro, al final si generamos espacios muy guays, colectivos, ayer decía, creo que era Marisa, ¿no? Que no por ser colectivo estamos arreglando nada, ¿no? Ni por ser local somos guays, ni por ser tal, pues tenemos que incorporar muchas miradas para ver realmente cuántos abajos y cuántas las opresiones están representadas. Desde el privilegio es difícil que tengamos un impacto realmente transformador, ¿no? Claro, esto nos lleva al gran reto de la diversidad, ¿no? Y de cuál es la horquilla de diversidad que somos capaces de gestionar en nuestros colectivos, ¿no? O sea, porque claro, cuanta más horquilla de diversidad, probablemente más impacto tengamos, pero también más difícil de gestionar. Porque la diversidad es la gran palabra, pero hay que gestionarla y hay que digerirla también, ¿no? En el día a día. Pasamos, por favor. Entonces, bueno, de ahí ya parten algunos de los retos. Yo voy a ir tirando pinceladas porque lo que me apetecía era tirar cosas para que luego en el debate pues os ayudo todas las respuestas, ojalá. Bueno, otra de las gafas y otra de las cosas que venimos trabajando hace tiempo es un poco esta imagen, que esto nace de un proceso de creación de conocimiento en un curso que facilitó, en esta sesión concretamente la facilitó Amaia Pérez Orozco, que fue como, vamos a pensar si el sistema alimentario tiene su propio iceberg, ¿no? Y entonces, bueno, fue súper bonito de hacer, lo hicimos en colectivo, la referencia simplemente la he puesto porque publicamos un artículo en el que si alguien lo quiere buscar, pues está ahí, o sea, no porque nosotros lo hayamos inventado. Y claro, lo que nos salía es que hay una parte muy visible dentro del sistema alimentario, que es la parte de la distribución, que es la que se ve, ¿no? Y luego está la producción y el consumo, que si veis está como justo en la separación, ¿no? Entre arriba y lo de abajo. ¿Por qué? Porque depende de la escala y depende de cómo de normativo sea eso, ¿no? O sea, en la medida en que esa producción se parece más a lo que el sistema nos pide, seremos más visibles. En la medida en la que se parece más a las partes de abajo del otro iceberg, ¿no? A la agroecología, a lo comunitario, a los cuidados y demás, pues seremos más invisibles. Y lo mismo pasa con el consumo. Y esto lo hemos visto en pandemia súper claramente, ¿no? O sea, la pandemia lo que ha hecho ha sido intentar reforzar todo lo que ya era visible e intentar hundir todavía más todo lo que estaba ya invisibilizado, ¿no? Y a ello, vamos, en pandemia lo hemos visto como súper claro. Y luego, claro, aparecía abajo del todo, dentro del sistema alimentario, o sea, los hogares, ¿no? Porque, claro, sigue siendo un espacio donde comemos, sigue siendo un espacio que tanto productoras como no productoras tienen que gestionar y que en una gran mayoría de los casos lo gestionamos las mujeres. Entonces, si queremos transformar el sistema alimentario y no es, o sea, y parte del consumo de ultraprocesados y todo el sistema en el que estamos metidas, viene también de una falta de tiempos, de una no redistribución del trabajo, bueno, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando abordamos el trabajo de transformación de los sistemas alimentarios, siempre se aborda la producción, los hábitos de consumo, pero nadie, muy pocas veces, nos paramos a mirar qué pasa en las casas y a quién le estamos poniendo la mochila de cocinar más, de volver a, o sea, de no comprar en bolsa, de no sé qué, ¿no? Entonces, hace falta eso, porque si no, estamos generando embudos muy feos agroalimentarios, o sea, agroecológicos también, ¿no? Estamos haciendo unas exigencias que nosotras mismas nos estamos autoponiendo todavía más opresión a nosotras mismas, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Claro, también aquí juega a nivel vertical el tema de las escalas, ¿no? Y esto es otro gran debate que está por encima de la mesa, que es el tema de escalar, ¿no? De escalar quién y cómo, y bueno, esto es otro temazo, ¿no? En la agroecología está definido la escala horizontal y la escala vertical, ¿no? La horizontal, que es la negación de proyectos, y la vertical, que es el llegar a incidir en las instituciones, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que lo que hemos visto es que tanto en una como en la otra, en los sitios, yo por suerte, en eso me siento privilegiada, he tenido la suerte de ver en primera fila un proceso en el que tuvimos éxito y se agregaron bastantes proyectos, y igual que fue un éxito a nivel cuantitativo, fue una escuela muy bonita, si tenías las gafas feministas, para darte cuenta cómo se iban creciendo el número de proyectos, las mujeres desaparecían de los espacios, ¿no? Porque en la medida en la que la escala subía, dejaba de ser algo
poco significativo, era más significativo, también requería de más espacio público, también requería de más tiempo, con lo cual empezaban las limitaciones también, ¿no? Entonces, bueno, pues son los más retos también que tenemos que plantearnos, escalar cómo, con quién y para qué también. Cuidado con los lenguajes y con dónde nos metemos, ¿no? Entonces, bueno, otro reto es pues, romper este hilo, ¿no? O sea, y darnos cuenta de que pues igual que los abajos, cómprame el abajo entero, pues esto igual no nos podemos olvidar de los hogares y hay que fijarnos un poco en todos los factores de la historia, ¿no? Vale, y entonces, a partir de todo esto, me voy como a la última diapositiva. Si me pasáis la diapositiva, por favor. Vale, que es donde me voy a detener un poquito más. Esto es, a ver, esto os cuento de dónde sale. Esto sale de un estudio que hemos hecho con el tema de la participación política de las mujeres productoras, campesinas, agricultoras, llámese cada una como se quiera identificar. Es uno de los primeros melones cuando te metes en esto. Yo siempre digo que yo soy hija y nieta de campesinas, pero mi madre no lo sabe, porque mi abuela era labrega y labraba para afuera y cotizó a la Seguridad Social como labrega, y entonces ella era campesina, pero mi madre fue campesina, emigró, luego ha vuelto, tiene su campo, mata sus gallinas, tiene sus semillas, tiene no sé qué, pero ella es ama de casa. Entonces mi madre no sabe que yo soy hija de campesina, ¿no? O sea, y yo a mi madre no le puedo decir. Y mi madre ha sido uno de los indicadores para mí de entender que hay cosas que con ella, que si quiero entenderme con ella, hay lenguajes que tengo que adaptar. O sea, porque yo si en mi pueblo se convoca una reunión a las mujeres campesinas, mi madre no va, obviamente, o sea, porque no se identifica con eso, ¿no? Entonces, bueno, mi padre se sube 3 veces al campo, tampoco es campesino, está jubilado, se sube 3 veces al tractor y en San Isidro se va a tomar vino. Entonces, bueno, hay como que cómo construimos también, ¿no? Determinadas cuestiones. Entonces, bueno, de este trabajo que hemos hecho, que espero se publique al final de año, hemos hecho un trabajo con mujeres productoras de todo el Estado, de todas las organizaciones agrarias del Estado español. Esto es importante decirlo. Bueno, la primera conclusión fue que da igual de qué organización fueras, estabas muy fastidiada como mujer, como productora, o sea, les daba igual las siglas cuando las juntamos. O sea, tuvimos reuniones con todas ellas en el mismo espacio, que era una cosa impensable del género masculino. Y bueno, y lo que nos salieron de todo el trabajo, que ha sido increíble, la verdad, más así en pandemia, fueron como varias claves que para nosotras han sido muy importantes, ¿no? Y la primera es que hay 2 palabras que son muy claves en sus vidas y en sus trabajos, ¿no? En cómo trabajan, cómo viven y cómo participan. Una es la viabilidad, que por eso yo ayer traía el tema de las viabilidades, ¿no? Porque para ellas es muy importante la viabilidad de sus producciones. Claro, la viabilidad monetaria, porque si no tienes viabilidad monetaria, pues es complicado sobrevivir en un sistema capitalista, esto es así. Pero sobre todo la viabilidad de sus vidas. Porque, claro, ellas cargan con todo el trabajo reproductivo. Entonces, ahí tienes siempre como un equilibrio súper complicado, porque muchas veces el trabajo reproductivo les limita lo que pueden dedicar y lo que pueden hacer en el trabajo productivo. O sea, que también limita su propia viabilidad monetaria, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un gran reto que es redefinir las viabilidades e incorporar esa viabilidad de la vida a cuando se diseñan los proyectos. Algunas ya lo hacen. O sea, gente joven que ha atravesado el tema feminista, que se ha mirado algunas cosas, sí que están redefiniendo e incorporando el trabajo, por ejemplo, de cuidados dentro de los propios, de las crianzas y de los cuidados como algo dentro de los propios trabajos de lo que hablabais ayer, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante, todo el tema de la conciliación, del autocuidado, de la viabilidad monetaria, que todas las que decían, no se trata de 30 días de vacaciones en agosto, se trata de poder descansar, se trata de poder tener tiempo para disfrutar, ¿no? O sea, no es copiar el modelo urbano, ¿no? Y esto está súper relacionado con la otra palabra clave, que es la legitimidad. Y la legitimidad a diferentes escalas, empezando desde el ámbito privado, de legitimarse ellas mismas como productoras, como no la mujer del productor, ni la hija del productor, ni la hermana de. Y esto es súper complicado de hacer porque muchas de ellas, como no entran tampoco en las casillas de la política pública, tienen
muchos problemas para acceder a recursos para ser productores y su único vía de acceso son hombres de su familia, por ejemplo, para las tierras. Y esto lo que les lleva a todas las que hemos entrevistado es a un tutelaje absoluto. O sea, muchas de ellas directamente nos decían, yo hasta que no se murió mi padre no pude hacer la viña como yo la quería hacer. Yo hasta que no se murió no sé quién, o sea, no es que quieran que se mueran, pero no saben cómo salir de ese tutelaje. Y eso te quita legitimidad también a ti, tanto en el territorio como también a la hora de participar. Porque ¿quién participa? ¿Quién es la cara visible de todo eso, ¿no? Entonces ahí entran distintas escalas, desde la familia, la bonita familia, hasta ya lo organizacional. Claro, si lo organizacional es masculino, pues lo que llega a la política pública es masculino. O sea, esto es todo lo que vamos generando. Claro, y para eso nos hablaban de la necesidad de, primero, ellas generar confianza en ellas mismas, generar espacios de mujeres para apoyarse entre sí, porque claro, empezar a pelearte con la familia, también luego hay que ver cómo gestionas eso. La necesidad de referentes, o sea, de tener referentes de mujeres que lo han hecho de otra forma. Y luego todo el tema de la identidad. Y esto, para la gente que hemos hecho el estudio, ha sido un poco duro, porque muchas de ellas, claro, los indicadores de legitimidad que tienen son los patriarcales. Es decir, ellas mismas hablan de la titulitis entre las mujeres productoras, de que hay muchas mujeres que solo son de título, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas organizaciones de mujeres productoras sí que se ha incorporado el tema de la necesidad de ser visibles. ¿Por qué? Porque las mujeres productoras, a la pequeña escala y tal, o sea, no solo es invisible su trabajo reproductivo, sino que la parte productiva que hacen tampoco está reconocida. Entonces, entran en la parte de que tienen que reconocer lo productivo, pero desde luego no está todavía, ni mucho menos, el decir, no, es que yo solo, como hago toda la reproducción de la vida en esta casa, ya soy parte de lo productivo también, ¿no? Eso no está y está lejos de estar todavía, ¿no? Entonces, entre ellas mismas se exigen el el subirse al tractor, el no sé qué, ¿no? Para que realmente estés invitada a participar con nosotros como productora. Y eso lo hacen entre ellas mismas. Y eso es un trabajazo que hay que deconstruir también y que lo tienen que deconstruir ellas. Ahí está también todo el tema de las titularidades, ¿no? O sea, que es una lucha histórica muy importante de las mujeres productoras, el primer titular de la relación y de la tierra y demás, ¿no? Y ahí, claro, la historia ha sido que la lucha principal por la que se ha tenido y muy central ha sido la titularidad compartida, que es muy importante, pero sirve para mujeres que tienen pareja. Ya está. O sea, si no entras en mujer que tiene pareja, puede ser heterosexual o homosexual, eso sí, pero si no entras en esa clasificación, es que ni es prioritaria y estás en la escala más baja. O sea, con este estudio, que no me da tiempo de entrar, hemos analizado también todo el tema de política pública, los planes de desarrollo rural y los baremos. Y es tremendo, o sea, contabiliza más tener más de un 10% de desnivel en un terreno, por ejemplo en Euskadi, o sea, si yo tengo una explotación que tiene un desnivel mayor de 10%, puntúa más que por ser mujer, a no ser que sea joven. Si soy joven, entonces sí, pero lo de ser joven es otro temazo, porque la mayoría de las mujeres se incorporan cuando ya han criado, porque antes no tienen tiempo, ¿no? Y ahí entro y ahí me voy a las dos palabrejas que veis a la derecha y a la izquierda, ¿no? Que son los dos elementos que hemos encontrado que aceleran y frenan todo esto, ¿no? O sea, estas dos cosas están súper interrelacionadas, pero hay dos cosas que pueden como facilitar y frenar esos procesos, ¿no? De legitimación, de viabilidad y demás. El tiempo es uno de los que lo puede facilitar en la medida en la que, para empezar, lo integremos todos los diálogos que teníamos ayer, cómo son los usos del tiempo, cómo podemos repensarnos el tema de los tiempos, el ponernos el tiempo de descanso como parte importante de todos estos temas. Bueno, o sea, al integrarlo dentro de la ecuación facilita bastante todo esto. Claro, también el tiempo, en la medida en la que tú para una viabilidad necesitas tiempo para desarrollar tus proyectos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que se podría trabajar, ¿no? Y aquí hay un tema que yo no lo voy a mencionar porque a mí me toca, porque, bueno, en la coordinación general es algo que trabajamos mucho, que es todo el tema de las rentas básicas, por ejemplo, ¿no? O sea,
porque cuando hablamos de las rentas básicas siempre se habla como de pensando en lo monetario y tal, pero una renta básica lo que te permite, si es justa, suficiente y demás, es comprar tiempo. Y eso es el valor más grande que tiene, ¿no? Y luego, el mayor freno que tiene todo esto, por supuesto, son las violencias de todo tipo, ¿no? Desde la violencia más en los hogares hasta la violencia organizacional y la violencia estructural. O sea, lo que cuesta hacer todo lo del centro e incorporarlo del tiempo se puede ir a la mierda porque es que el grado de violencia es muy grande contra todas estas mujeres. Y el grado de violencia que tienen normalizado o que tenemos normalizado a veces en las propias organizaciones, en el campo y en las organizaciones sociales en general, creo que tenemos normalizados niveles de violencia, bueno, a veces menos, pero también hay mucho que hacer, ¿no? Con lo que decís vosotras. En el tema rural y demás todavía está más normalizado y la masculinización está súper normalizada. O sea, y luego además, claro, yo creo que el gran reto con esto acabo es el generar esas habitaciones propias, ¿no? Para ellas. O sea, para generar esos referentes, para generar esas confianzas, para hacer estrategias que algunas ya están haciendo, que ayer lo comentábamos en las cervezas, que se juntan entre ellas para generar estrategias de cómo voy luego a una asamblea mixta, ¿no? Cómo me hago visible, cómo hablo, cómo tú me refuerzas a mí, cómo yo... Claro, y eso para lo organizacional, pero también para lo doméstico. O sea, porque también hay que cambiar mucho de lo que pasa puertas para adentro, ¿no? Y eso pasa también, y con esto ya es lo último que digo, con incorporar, porque a veces en los ámbitos de incidencia política, ¿no? Me gustó mucho ayer porque salió varias veces lo de democratizar los hogares, ¿no? Y yo creo que es algo que por lo menos en sistemas alimentarios y así, todavía estamos empezando como a decirlo y a repetirlo, pero cuesta que se incorpore, ¿no? Que miramos más la producción, los hábitos del consumo y demás, pero las claves a nosotros por lo menos nos sale que hay que trabajar mucho todo este tema de legitimidades para que realmente luego podamos trabajar esas viabilidades, ¿no? Incorporando un poco todo esto. Y yo con esto acabaría un poco en gracias. Pues ahora vamos a pasar a la segunda intervención, a ver si podemos ver a Raquel Martínez Buján y a Lucía del Moral. Os las voy presentando. Raquel es profesora contratada doctora de la Facultad de Sociología de Coruña y decana desde el 2017. Ella es investigadora del grupo ESOMI, Equipo de las Sociedades en Movimiento. Su investigación se ha centrado en las migraciones internacionales, la sociología del cuidado y la familia y el análisis de políticas sociales, y actualmente su trabajo se centra en analizar el ámbito comunitario de la organización social de los cuidados. Y que centra su investigación, bueno, desde una perspectiva interdisciplinaria y con un eje central que en torno a los estudios feministas, el bienestar, la infancia y los bienes comunes. Ella forma parte del Observatorio de Género en Economía, Política y Desarrollo y también es parte de la red de investigación iberoamericana Trabajo, Género y Vida Cotidiana. Cuando queráis podéis comenzar con vuestra intervención y tenéis también 25 minutos y os avisaré un poquito antes de acabar. Buenos días, muchas gracias, Cristel. Aquí estamos Lucía y yo, que vamos a hacer la comunicación, la presentación de manera conjunta, así que vamos por turnos en los cuales intentaré ser respetuosa porque me toca la primera intervención y ya sabemos lo que pasa cuando nos ponemos a hablar de estos temas, ¿verdad? Que vamos encadenando ideas y reflexiones y se nos pasa el tiempo sin darnos cuenta. Agradeceros enormemente a Sandra Ezquerra, a ti, Cristel, a las personas que habéis estado en la organización, el esfuerzo que habéis hecho por este seminario desde esta perspectiva del enfoque agroecológico y de los comunes, incorporando los cuidados reproductivos o los comunes reproductivos, al mismo tiempo de que estamos lidiando con esta multisesión, ¿no? Con este multimodelo de presencialidad y no presencialidad y por las facilidades que nos habéis dado para poder participar. Efectivamente, nos toca estar en este panel y saludo también así a la compañera que acaba de hablar, que viene del mundo labrego y de la aldea, así que yo me siento muy identificada, ya que parece que también tiene sus orígenes, ¿no? En el terreno gallego, que es desde donde voy a hablar yo también, desde esta latitud.
y nos toca hablar de retos y horizontes y sobre las limitaciones de las experiencias comunitarias y las propuestas de acción para superarlas. Hemos intentado hacer una intervención de manera que yo voy a comentar un poco reflexiones generales siguiendo el guión del marco conceptual que habéis redactado de una manera tan clara, ¿no? Y que al mismo tiempo nos permite dar las pautas de cómo organizar nuestra exposición, y luego Lucía va a aterrizar de una manera más empírica ofreciendo resultados de investigaciones que hemos estado llevando a cabo, algunas conjuntas y otras, bueno, pues que también hemos realizado con otras compañeras. En este sentido, cuando me he puesto a pensar en retos y horizontes, he dicho, madre mía, retos y horizontes, eso es de matrícula de honor, ¿no? Es decir, ojalá tuviésemos, que pudiésemos identificar todos estos aspectos, pero una vez que empezamos a reflexionar es como que efectivamente los encontramos y vamos clarificando un poco más la mente, y sobre todo si pensamos en colectivo yo creo que van a salir cuestiones muy, muy interesantes. Yo me he acercado al ámbito de los cuidados y la comunidad a partir de mi colaboración con Cris Vega, que creo que está ahí entre el público, que ella ha sido la que me ha lanzado, me ha unido de una manera más intensa a repensar el ámbito de la comunidad y cómo podía tratarse este tema también tanto en España y en Europa del Sur como en su comparación con América Latina, que es en el espacio en el que ella también estaba trabajando. De tal manera que siempre que abordamos los cuidados, y eso lo sabemos de siempre, sabemos que abordar los cuidados supone abordar una problemática social y económica más amplia. Nos permite desde este espacio, el espacio de cuidar y de la reproducción, nos permite abordar el modelo social y económico imperante. Y nos permite cuestionarlo y nos permite ahí abrir preguntas sobre cómo puede ser un nuevo modelo o formas sobre cómo organizarnos socialmente de una manera más justa, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los cuidados y de la atención a las personas. De tal manera que es desde ahí, desde donde nosotras hemos estado en un proyecto que se titulaba Cuidados en el ámbito comunitario, reflexiones y experiencias para el sostenimiento de la vida entre Europa del Sur y América Latina, un título similar por lo menos, en donde hemos estado realizando trabajo de campo sobre iniciativas y prácticas comunitarias, y la idea era en primer lugar abordar qué son los cuidados en la comunidad, un poco conceptualizar esta esfera que parecía como muy difusa, ¿no? Que respondía a un ámbito muy heterogéneo, que tanto podía ser como muy institucionalizado e incluso asistencialista, como pueden ser las entidades del tercer sector, o un ámbito totalmente opuesto, que parte de la autogestión, que parte del apoyo mutuo y que parte de una lógica colaborativa distinta. Lo que teníamos claro es que lo comunitario, y a pesar de que tenemos que seguir avanzando en conceptualizar esta esfera y esta dimensión, partíamos de la idea de que es un ámbito desde el que ya es imprescindible reflexionar, es decir, que ya se ha incorporado también a las distintas dinámicas de las cuales se analizan las otras esferas de la organización social del cuidado. De tal manera que en el primero de los apartados que se nos ponía en este marco conceptual era hablar de los límites del sistema, y ahí entendemos que cuando hablamos de lo comunitario no podemos hablar únicamente o se habla mucho más de los límites que pueden tener las prácticas comunitarias que las limitaciones que tiene lo comunitario para actuar en el contexto del modelo actual enteramente, que parte de dos cuestiones básicas o que nosotras ponemos en dos dimensiones. Por una parte, el modelo capitalista, y por otra parte, el welfare mix, que es la economía mixta del bienestar. Esta conjugación de ambas esferas es lo que, a nuestro entender, pone más limitaciones al desarrollo de lo comunitario, porque estamos en un estado capitalista que, cuando es tratados los cuidados y son tratados desde lo público, lo estamos haciendo desde el sentido contrario. Es decir, que la lógica que plantea lo comunitario es justamente la lógica
contraria a cómo se están planteando los cuidados desde el Estado. De tal manera que se cuestiona el modelo de bienestar mixto, que es ese modelo de sistema de bienestar que se implementa en los años 90, en donde la gestión de los servicios públicos forma parte de las empresas privadas, pero la financiación es pública. Y eso hemos visto, sobre todo a raíz de la crisis de la COVID-19, que genera problemas muy relevantes. Entre ellos está o ha estado incluso la presencia de fondos de inversión, que sea un negocio inmobiliario, por ejemplo, la atención residencial, etcétera. Entonces partimos del hecho y consideramos que uno de los principales retos que nos tenemos que plantear en el futuro, y así lo estamos viendo en investigaciones que tenemos ahora mismo, por ejemplo, ahora estamos en una investigación que nos acaban de conceder que se titula El modelo de cuidados en transición, en donde queremos defender, o nuestro argumento es que lo comunitario es también una llamada a ampliar el concepto de lo público. Es decir, que lo comunitario lo que hace es interpelar a lo público, apelar de que va por un mal camino la lógica en la cual está funcionando el modelo de intervención individualizado y sectorializado y segmentado, y plantea una nueva lógica diferente, ¿no?, a la que ya se estaba planteando, más centrada en la persona, más centrada en una lógica mucho más colaboradora y mucho más cooperativa. Y en este sentido planteamos que el reto del futuro es, por lo tanto, ampliar el concepto de lo público a través de una articulación con prácticas comunitarias. Y es aquí en donde también convendría hablar, que ya lo habéis estado haciendo, me parece, a lo largo de las distintas intervenciones, del papel que pueden tener las cooperativas en este proceso, ¿no? Algunas autoras, el otro día escuchaba a Maya Pérez Orozco, hablaba de distinguir entre lo comunitario monetizado, que puede ser un comunitario que mueva dinero mediante, por ejemplo, cooperativas que pueden gestionar incluso servicios públicos, y el comunitario no monetizado, en donde estaría ese comunitario más de autogestión, ¿no? Bueno, en todo caso, consideramos que el ámbito de la comunidad puede articularse con la esfera pública y que ahí está el reto del futuro. Un reto que tiene otra pata, a nuestro entender, que creemos que cómo se produzca esa relación entre lo público y lo comunitario es de donde depende el éxito que puedan tener estas iniciativas y prácticas colaborativas, ¿no? Consideramos además que 4 puntos básicos desde los cuales creemos que lo público puede ampliarse a partir de una lógica de acción comunitaria. El punto número 1, el que destacamos, es que creemos que lo público tiene capacidad para universalizar derechos sociales, pero que también tiene capacidad para homogeneizar, de tal manera que lo comunitario en muchas ocasiones responde mejor a las necesidades vitales de cada momento y tiene un papel más flexible que permite potenciar los cuidados de lo que ahora se denomina más la atención centrada en la persona, ¿no? Permite tener una visión más flexible y más rápida de atender a las necesidades, ¿no? De tal manera que las iniciativas comunitarias deberían de ser apoyadas en este sentido por lo público para favorecer este aspecto que está siendo además está visualizándose cada vez más, ¿no? Y a partir sobre todo de la pandemia de la COVID-19. Nos permite, en segundo lugar, otro de los puntos que consideramos interesantes por los cuales la comunidad se puede articular con el sistema público de cuidados, que nos permite considerar los cuidados desde una concepción más amplia y no en una fase final de la vida. La ley de dependencia, por ejemplo, que es el sistema público que nos enmarca ahora, está muy centrada en el final de la vida o cuando una persona necesita unos apoyos muy fuertes en un determinado momento, ¿no? Creemos que lo comunitario nos permite ahondar en una interdependencia de cuidados a lo largo de la trayectoria vital y no cerrarnos en esa noción tan estrecha de dependencia que tienen las políticas públicas, y nos permite ampliarla al menos a todo el proceso de envejecimiento, ¿no? Y de manera que nos atienda a las personas cuando están en una fase que requieren muchos apoyos de una manera muy intensiva, sino en procesos que nos permitan prevenir estas situaciones. En tercer lugar, el tercer elemento es que lo comunitario con lo público nos permite acercar además los cuidados al territorio, ¿no? Porque está muy conectado lo comunitario con lo local, de tal manera
que lo comunitario pueda difuminarse en cada una de las esferas de la organización social de los cuidados, y es aquí en donde también engancha con esa lógica feminista y de valores de los movimientos feministas, en donde se politizan los cuidados, ¿no? Donde los cuidados pueden politizarse. Y en cuarto lugar, por lo cual creemos que el reto es la relación de lo público con la comunidad, es que lo comunitario permite esa ansiada democratización de los cuidados que también habéis conceptualizado desde la cátedra UNESCO, ¿no? tanto Sandra Ezquerra como Mansilla, ¿no? Que han estado trabajando mucho en este marco, tiende hacia la democratización de los cuidados porque entiende este concepto como que los protagonistas, entiende el concepto de cuidados como una dimensión en donde los protagonistas son las personas y que tienen capacidad para tomar decisiones sobre sus propias vidas, pero también sobre sus vidas vividas en colectivo. De tal manera que esta vía hacia la democratización tiene unos valores que escapan a la lógica actual del modelo público de atención. Con lo cual, realmente es necesario entender a la comunidad como una parte que debe de ser protegida como un derecho, pero también debemos entenderla como un deber. Y aquí la ciudadanía tiene una responsabilidad también en no entender el estado de bienestar como algo que te da, los cuidados como algo que te tienen que dar o que te tienen que proveer, sino como algo en donde todos somos proveedores de los mismos, ¿no? Y además nos permite sentirnos dentro de una vida colectiva que hace que los servicios públicos de atención ofrezcan una mejor gestión y de una manera mucho más ágil la misma, ¿no? Y aquí nos queda un reto también, que es precisamente, como os decía, la relación entre lo público y lo comunitario, que es en donde nacen algunas tensiones, de tal manera que no se delegue las responsabilidades de los cuidados a la comunidad, que no caigamos. O sea, hay una serie de riesgos, ¿no? En estos retos. No podemos arriesgarnos a que sean las familias las que sigan cuidando, pero tampoco arriesgarnos a que sigan siendo el mercado privado de servicio doméstico, ni que tampoco sean las entidades del tercer sector, no crear esa big society de la que hablaba Big Cameron, en donde había una delegación de las responsabilidades de los cuidados hacia otras esferas, ¿no? De tal manera que el horizonte de lo comunitario es como muy diverso, ¿no? Si hablamos ahora del horizonte, es muy diverso y enlaza con diferentes escalas. Enlaza con la escala macro, ¿no? Que es el sistema público, digamos, de atención, con una escala más intermedia o meso, en donde están las instituciones, y también en una micro, en una individual, en donde se nos circunscribe, en donde se habla del barrio, de la escalera, ¿no? De la aldea, se nos habla de espacios mucho menores, ¿no? En todo caso, lo comunitario nos permite ir más allá de esferas estancas de provisión y ser un agente por el cual combatir las empresas con ánimo de lucro que están participando en el sistema público de atención y especialmente combatir los fondos de inversión, ¿no? Se nos dice que uno de los límites de los cuidados en la comunidad o de la comunidad como provisión de cuidados es su universalidad. Es cierto, ¿no? Parece como que no es capaz de generar derechos universales hacia toda la población. Pero el sistema público tenemos que tener en cuenta que tampoco es capaz de hacerlo. Es una limitación que también presenta nuestro sistema público de atención. La propia ley de dependencia mantiene muchos huecos en este sentido. No ofrece servicios universales, ¿no? Sino que tiene unos baremos de atención, de puntuaciones y una propia concepción hacia qué personas se les va a ofrecer. Y también es verdad que los límites que plantea lo público y en lo cual lo comunitario podría contrarrestar es que es esa homogeneización de la que hablábamos, pero también entender que la comunidad tiene una filosofía que va en contra precisamente de esa fórmula hegemónica que tenemos ahora mismo, ¿no? No podemos obviar, por tanto, que la ley de dependencia, nuestro sistema público de atención en los mayores, por ejemplo, pues nació desde este lado privatizado y doméstico y es desde ahí, ¿no? Desde el que habría que modificarlo. Los movimientos sociales de los últimos años, sobre todo el movimiento feminista, ha sido muy relevante para luchar desde la base, ¿no? Y visualizar ese aporte
de la comunidad. La huelga de cuidados, ¿no?, que ha habido hace unos años es un claro ejemplo de este proceso. Lo comunitario, además, también llega gente, cuando hablamos de universalidad, llega gente a la que no llegan los servicios públicos. Llega a población que no tiene derecho a estos servicios, ¿no? Los grupos de ayuda mutua durante la pandemia, por ejemplo, son una clara representación de cómo puedes llegar a servicios esenciales o cuestiones esenciales de supervivencia hacia la población y que no pueden actuar los servicios públicos, ¿no? Incluso hay experiencias comunitarias, cooperativas, que quieren gestionar servicios públicos, como puede ser la cooperativa Travensol de Madrid, o sea, la cooperativa de mayores, ¿no?, que también quieren gestionar ahora, o es una de sus reclamaciones, gestionar servicios de la ley de dependencia, ¿no? Por lo tanto, se cuestiona en los últimos años mucho esta idea de intervención pública de corte individual, que es incapaz de dar respuesta a estos nuevos riesgos sociales que están apareciendo a raíz de las dos últimas crisis, ¿no?, de las 2 décadas. El precariado, la conciliación laboral y familiar, el envejecimiento, los cuidados paliativos, la soledad no deseada, son cuestiones a las que los servicios públicos les cuesta acceder. Otro de los límites que se plantean en esa relación entre lo público y lo comunitario es la sostenibilidad de las prácticas comunitarias. Se ha criticado mucho en este sentido porque parece ser, o se les reclama, que no tienen fuerza para ser transformadoras en términos de género, de igualdad de género, de clase social, o que no tienen capacidad de perdurar en el tiempo, ¿no? Y es verdad, a veces forman parte de producciones espontáneas de vida, ¿no? Pero aún así siempre dejan una huella. Yo ahora en el 15M, en el proceso de pandémico, que he estado analizando un poco los grupos de ayuda mutua que han surgido en la ciudad de A Coruña en este último año, y básicamente formaban parte personas que habían ya participado en el 15M, ¿no? Es decir, que todos estos movimientos van dejando una huella, es decir, que no desaparecen por completo, ¿no?, estas prácticas en el tiempo, sino que siempre dejan un pozo del cual tirar cuando surge otra emergencia social, en casos de crisis sistémicas, por ejemplo, ¿no? El ámbito de la inclusividad también es una de las tensiones que surgen en este sentido. Debemos entender que no puede ser algo exclusivo de las clases medias y altas, ni tampoco algo segmentado para las clases más precarias. Este es otro de los riesgos que tenemos que afrontar. Y el riesgo que tenemos que afrontar en este sentido también es que se pueden desprofesionalizar algunas tareas de cuidados con los aportes comunitarios, en el sentido de que pueden utilizarse para responsabilizar al Estado de su papel. Claro, como decíamos, todo depende de cómo el Estado se relacione con lo comunitario. No tiene que haber ahí una relación mucho más centrada para que no se desvirtúe el sistema, ¿no? Y es verdad, lo comunitario por sí mismo no siempre va a poder tener una transformación igualitaria entre clases sociales, etcétera, que luego también nos va a poder explicar Lucía en casos más prácticos. Pero lo cierto es que tampoco lo hace lo público, ¿no? Entonces tampoco podemos pedirle muchas cosas, porque muchas más cosas diferentes a lo que pueden otras esferas de atención, porque vivimos en ese contexto, ¿no? Y es necesario tenerlo en cuenta y reflexionar sobre ello para poder avanzar. Y todo esto, además, con un modelo de valores muy conservador y muy reaccionario hacia la comunidad, porque es muy criticado en muchos casos los valores comunitarios. Se pueden ver como prácticas antisistema. Los propios poderes públicos son muy críticos con las prácticas comunitarias. Aquí en A Coruña, por ejemplo, han sido muy críticos con los grupos de apoyo mutuo, que se veían como que se estaba haciendo un boicot a los servicios públicos, las prestaciones que ellos ofrecían. E incluso se pueden encontrar resistencias por parte de los sindicatos, por ejemplo, ¿no?, en muchos casos. O sea que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, todas estas cuestiones para poder afrontar esos retos de articular lo público, sobre todo con el ámbito local, que es en donde más arraiga, digamos, la administración en este sentido, porque es la más próxima a la ciudadanía, y todo depende de cómo se relacione lo público con lo comunitario. Pero consideramos que pueden ser una vía
para proveer no solo cuidado, sino también bienestar en sí mismo, ¿no? Como término más amplia. Y parece que ante amenazas y riesgos globales como los que estamos viviendo ahora, paradójicamente, pues tendremos que tender hacia una escala menor, ¿no? Más micro, más próxima con la ciudadanía. Y ahora Lucía puede comentarnos un poco algunas de estas prácticas empíricas que ponga sobre terreno y luz a estas ideas más generales. Yo quedaría... Perdón. Vale, Lucía, te comentaba que en principio quedan 5 minutos solo para la intervención de Raquel y tuya, que a ver si, entiendo que no puedes presentar en 5 minutos, que a ver si consigues hacerlo en 10. Sí, no, voy a ir muy rápida, igual 5 minutos no, pero 6 o como mucho. Bueno, lo que soy puedas. consciente, ¿vale? Bueno, pues me uno a los agradecimientos y reconocimientos, ¿no? Con los que comenzaba Raquel, y rápidamente paso. Mi intención es aterrizar gran parte de las cuestiones que ha planteado desde una perspectiva teórico-práctica Raquel en unas experiencias concretas, que son las experiencias que hemos estudiado conjuntamente y que además yo también estoy ya en otro proyecto dirigido desde una perspectiva más antropológica por Jesús Sanz y Sara Sama. Digamos, estoy iniciando y voy a continuar en los próximos años, ¿no? Y son experiencias de atención y de cuidado a la infancia. Puesto que ya Marisa y Cristel ayer nos dieron unas aportaciones en cuanto a los distintos contextos y las distintas prácticas que pueden desarrollarse bajo este gran concepto paraguas, ¿no? De iniciativas o espacios de atención y de cuidado a la infancia, no me voy a detener mucho en describir las particularidades de los casos ya estudiados en Coruña o de que voy a estudiar en Sevilla, sino me voy a ir un poco a plantear, a subrayar estos retos o límites y horizontes que hemos encontrado. Me llamaba mucho la atención ayer que Marisa Fournier en su presentación hablaba de la apelación a los medios de comunicación y en este caso ya subrayaba su papel de aliados, ¿no? Como el eco que estas iniciativas encontraban en medios de comunicación había servido para producir una especie de rebote en términos de reconocimiento de las propias entidades e incluso de empoderamiento de las mayoritariamente mujeres que las protagonizaban. Curiosamente, sin embargo, mi experiencia de trabajo en torno a iniciativas de apoyo mutuo desde 2008 para acá y su relación con los medios de comunicación es bastante diferente, ¿no? Con frecuencia lo que me he encontrado ha sido con noticias las que no comprenden o que no transmiten correctamente, adecuadamente lo que es este espacio de lo comunitario o que ofrecen una visión distorsionada de él, ¿no? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar también Isa sobre el tema de la legitimidad. Pues yo creo que en gran medida los medios de comunicación no han contribuido mucho a dar esta legitimidad o solamente de una manera un poco anecdótica, casi en algunas ocasiones, ¿no? Y estoy hablando de este periodo pues, de más de una década a nivel general. Así que mi intervención en estos 3-4 minutos que tengo voy a ir pasando por una serie de noticias que me van a servir de excusa para comentar algunos de estos retos y límites que hemos ido encontrando, ¿vale? La primera tiene que ver con, bueno, directamente con la iniciativa que voy a estudiar en Sevilla. Y si podéis ver, se trata de una guardería ocupa que se sitúa en un contexto, no sé si leéis aquí abajo, de un parque que se encuentra en abandono total, donde se da sexo al aire libre, hay asentamientos nocturnos y además hay esta guardería, ¿no? Así que fijaros qué panorama. Y esto me sirve un poco para empezar a hablar de esa posición que hacen al menos ciertos medios sobre las prácticas. Y visibilizar estas prácticas desde estos medios, que el ABC, que no hace falta que dé muchos detalles sobre las perspectivas y los valores de ideologías con las que trabaja, pues va en una doble función, ¿no? Y la fundamental es atacar a la corporación municipal porque no está respondiendo adecuadamente a la misión que tiene pues, de mantener y garantizar el buen uso
de estos espacios y estos parques. Pero luego tiene también, si vamos si continuamos con la lectura de los textos, vemos que hay otra pata, ¿vale? Y esta otra pata, perdón, disculpad. Y esta otra pata viene más con esta rama, ¿no? Esta defensa frente a este ataque a lo público, que se hace por esos medios, se hace una defensa también de lo que es el papel del sector privado en la provisión de estos determinados servicios, ¿no? Y aquí tenéis dos noticias, una es del 2008, referida a Galicia, otra ya de la reciente del año pasado, la desescalada del año pasado, en la que se reivindica el papel de las guarderías y la provisión que hacen de cuidado a los niños. Pero ojo, no cualquier guardería, sino esa guardería desde el sector privado o en todo caso desde el sector privado concertado, ¿no? En ese welfare mix que planteaba Raquel anteriormente. Así que un poco se hace esa defensa y son las propias iniciativas privadas las que dan la señal de alarma, tanto en una noticia como en otra, de que, ojo, se están desarrollando iniciativas que hacen una competencia deslegal, que no dan servicios adecuados y que además que el Estado no está respondiendo adecuadamente ni las está frenando suficientemente. Ojo, ¿no las está frenando suficientemente? Pues no sabemos, ¿no? Porque vemos también que en este proceso de esta desescalada encontramos un ataque también directo por parte de las instituciones para frenar cierto tipo de iniciativas que empezaban a movilizarse, ¿no? Y encontramos aquí, por ejemplo, el caso de una iniciativa en Sevilla, ¿no? En la que se comenta, pues la policía local cierra una guardería clandestina en una plaza pues muy, además situada en un barrio, digamos, con una fuerte, que tradicionalmente ha tenido una fuerte movilización social en Sevilla, ¿no? La plaza del Pumarejo. Entonces se produce esta intervención policial, pues casi violenta, en esta casa, que tiene bastante repercusión en medios. La cosa va matizándose y ya otras iniciativas, perdón, estáis viendo esto, ¿no? Ya, ahora sí. Y otras iniciativas pues ya recogen un poco la otra visión, ¿no? Y la dueña de la vivienda, que trata de explicar que no se trata de una guardería, sino que se trata de una iniciativa de amigos que se organizaban en turnos para cuidar allí a sus hijos ante los problemas de conciliación. Entonces vemos cómo esto va de alguna manera siendo recogido por otros medios que ya van reconociendo pues este otro campo de ventana de posibilidades que se abre a través de lo comunitario, ¿no? Y vemos este otro, bueno, denunciados por conciliar, y ya esto enlaza también con este reto o esta dimensión que es la visión o la concepción que tenemos actualmente sobre la infancia, ¿no? Una infancia institucionalizada, una infancia que debe ser protegida, una infancia con poca capacidad de agencia, ¿no? Y frente a esto pues se reivindica esa otra visión de la infancia de la que se está hablando también mucho de la pandemia al iniciar el olvido. Y la visión adultocéntrica con la que se estaba realizando la gestión del gobierno de la pandemia, ¿vale? Y esto me lleva también a otra línea argumental en los medios en los que nos plantean, bueno, que realmente este tipo de iniciativas lo que están planteando son también una serie de alternativas educativas, ¿no? No se trata simplemente de solucionar un problema de conciliación, sino de plantear un modelo diferente de atención a la infancia y del marco educativo. Con este modelo diferente, de alguna manera también nos ayuda a conectar con con otras esas tensiones que señalábamos en torno a la universalidad y a la inclusividad, ¿no? Y es quién tiene la posibilidad en ese marco interseccional que presentaban también en la intervención anterior, sobre quién puede y quién no puede permitirse participar en este tipo de iniciativas, ¿no? Y las tensiones que sufren entre una experiencia muy militante, ¿no? Con una base muy fuerte en torno a una noción de una determinada modelo de crianza, ¿no? Por ejemplo, puede llamarse crianza con apego, desde una perspectiva más crítica, crianza o
parentalidad intensiva, ¿no? Si se cuestiona más el modelo. Bueno, pues esto, ¿a quién deja fuera y a quién deja dentro, ¿no? Con estas cuestiones. Y ahí encontramos, pues tanto, por supuesto, la necesidad de mantener monetariamente las iniciativas, tienen un coste monetario, y luego también, pues todo ese coste emocional, ese trabajo voluntario, invisible, no remunerado, que también requieren, que va con frecuencia al hilo de las familias, ¿no? Esto, por supuesto, nos conecta con el tema de la universalidad de los servicios, ¿no? Decía antes Raquel, bueno, que lo público tampoco es siempre universal, ¿no? Y aquí tenemos estas noticias de las que ella hacía referencia, ¿no? De las redes de apoyo mutuo durante la pandemia, que así lo demuestran, o en un campo, digamos, menos duro, menos dramático, también esa respuesta inadecuada dentro de los centros educativos a la adaptación a las condiciones climáticas, ¿no? Por ejemplo, como en determinados colegios, las AMPAs, ese espacio bueno tan importante, ¿no? Vinculado también a los consejos escolares, que de alguna manera pues forman parte de esa gestión y de ese gobierno de los centros educativos públicos, y yo creo que es algo a reivindicar, ¿no? Porque son de alguna manera ese espacio de lo comunitario dentro de la gestión de lo público, incluso de lo público estatal. Bueno, pues vemos como en algunos colegios, en Sevilla también, pues hay una organización desde diferentes iniciativas sociales que mediante o participando en fondos de subvenciones públicas, pues desarrollan proyectos, ¿no? Proyectos en los que va a haber una educación medioambiental y a través de lo artístico van a mejorar la ventilación de las aulas. Bueno, pues vemos también cómo este tipo de iniciativas a lo largo de la noticia encuentran las resistencias incluso de otras federaciones de madres y padres, ¿no? Que cuestionan cómo esto excluye a niños y niñas que estén en otros colegios, ¿no? Entonces eso nos demuestra esta difícil articulación entre la implicación que lo comunitario puede tener en ciertos espacios de lo público, como esto pues deja fuera otro tipo de espacios, otro tipo de centros que a lo mejor se encuentran en un contexto socioeconómico y cultural, un entorno distinto, ¿vale? Voy a terminar ya rápidamente y vuelvo a esta noticia, ¿vale? Quería poneros, para terminar, pues esa otra versión, la imagen, la enunciación que de sí misma hace la iniciativa a la que la ABC denomina Guardería Ocupa, ¿no? Y es una iniciativa llamada Tambora y que creo que conecta muy bien, si vais leyendo lo que aparece en verde, con esos puntos que ha planteado Raquel al final, ¿no? De considerar el cuidado como una responsabilidad, de sentirnos en una vida colectiva, de democratizar los cuidados, ¿no? Y yo añadiría también de democratizar lo educativo, ¿no? Con ese horizonte que planteábamos en las sesiones anteriores de avanzar en la hibridación, ¿no? De no ver por separado, por ejemplo, lo que son los comunes educativos, los comunes reproductivos, respecto a otros comunes, ¿no? Yo añadiría, que es un campo en el que estoy trabajando ahora también, que serían los comunes educativos, pero también, por supuesto, los comunes urbanos, ¿no? Pues este tipo de prácticas, de espacios con frecuencia están muy vinculados al territorio y espacios que pueden tener un gran significado dentro del mismo. Y con esto paro, no sé cuánto me he tomado, me parece que demasiado, pero bueno, muchas gracias. Os la presento brevemente. Ella se encuentra en Argentina desde 2005, es economista especializada en planeación y desarrollo regional. Sus investigaciones se han centrado en el análisis de la crisis financiera de 2008 como de producción, basándose en la economía feminista o la economía social y popular. Es autora del libro Economía Postpatriarcal y el Neoliberalismo y después. Hola, buen día a todas, todos. Primero contarles que un poco la intención del seminario es mostrar, digamos, la intención de la presentación es mostrar la situación en la que nos encontramos. Ya ayer escuchamos cómo las compañeras
plantearon los efectos que ha tenido la pandemia en la vida de las mujeres, sobre todo de aquellas mujeres de los sectores populares, las mujeres campesinas, en donde con su trabajo han respondido a la caída de ingresos general y a la manera como el Estado ha estado obstaculizando el desarrollo de las dinámicas económicas de los sectores populares, campesinos, sociales, solidarios, que no tienen el control en la fijación de precios, sino que por el contrario se adaptan a las condiciones de los territorios, ¿no? Vimos en América Latina escenas muy desiguales, en donde las grandes superficies estaban abiertas, los centros comerciales, mientras que las plazas de mercado y los circuitos y ferias territoriales se cerraron en los tiempos de pandemia. Bueno, esa enorme desigualdad ha generado una situación de tremenda vulnerabilidad para buena parte de la población que no tiene la capacidad de direccionar la acción del Estado en su beneficio. También vimos, por ejemplo, en países como Colombia, como por ejemplo en el momento de la peor crisis alimentaria, el Estado destinó bienes de Nestlé y de Coca-Cola y de Pepsi-Cola como si fueran alimentos. Bueno, esto está configurando una situación muy explosiva. Ya ayer las compañeras hablaron largamente de este tema, así que también me interesa mostrar otra cara de esta situación y está asociado a la situación de concentración de la tierra, porque muy contrario a lo que nos imaginaríamos, este momento de pandemia no ha sido un momento de retracción del modelo agroexportador ni de los monocultivos, sino ha sido un momento de exacerbación de este modelo destructor de la vida. Esta imagen que vemos en pantalla se refiere al agosto de 2020, cuando ocurría el proceso de incendio del Amazonas. Lo que vemos en la imagen es que no solamente se está incendiando el Amazonas, se está incendiando toda América del Sur, y no solamente América del Sur, sino el resto del continente, pero con una mayor voracidad en América del Sur. Y esto explicado por el proceso de ampliación de la frontera agrícola, y porque en América del Sur es donde con mayor fuerza se presenta el monocultivo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un momento de radicalización, ¿no? Muchos autores dicen, la pandemia es como una lupa, exacerba y amplía todos los procesos que se vienen presentando en nuestras economías, y si ustedes miran las cifras, van a ver algo que ya conocen, y es que América Latina es el continente de mayor concentración de la tierra. Fíjense que estamos alrededor del 0,8, digamos, de concentración de la tierra, cifra que contrasta con la situación de Europa de 0,57, de África de 0,56 y de Asia de 0,55, ¿no? Y en Sudamérica este proceso se exacerba porque hay un proceso de reprimarización muy importante que está acompañado del modelo de la soja y de los commodities, ¿no? Entonces, bueno, lo que encontramos es que en este contexto, la desigualdad social se exacerba, crece la brecha entre los más pobres y los que más concentran el ingreso. Entonces, como el objetivo de este panel es pensar las transiciones y pensar las iniciativas, les quiero proponer algo que hemos venido trabajando con Arturo Escobar, y es pensar estos 6 ejes, ¿no? Que tienen que ver con la territorialidad, y esta territorialidad muy asociada a las luchas que hemos dado en América Latina en defensa del territorio. Como ustedes saben, cuando hablamos en América Latina de una reproducción de la vida humana y no humana, no solamente lo hacemos desde una lógica de lo que se ha llamado el ecologismo, el ambientalismo, sino que tiene que ver con la construcción de una epistemología en donde muchos grupos en América Latina consideran que la naturaleza tiene una capacidad de diálogo, tiene una capacidad tiene una agencia, y es una agencia de la que muchos grupos indígenas
encuentran la posibilidad de encontrar otras formas de autoridad. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Berta Cáceres, ¿no? Sabemos que Berta Cáceres bebía su autoridad en el pueblo lenga asociado a la defensa del río y cómo las mujeres de su pueblo, en su capacidad de interlocución con el río y su capacidad de construir una agencia, en ese proceso construían otros tipos de autoridad. Los procesos de comunalidad, ayer escuché mucho sobre eso y está muy asociado efectivamente al reconocimiento de los límites que tiene estos estados modernos, sobre todo en América Latina, en donde efectivamente los estados, a pesar de que muchos han asumido paradigmas redistributivos en algún momento, en general están asociados a procesos de extractivismo y en donde la defensa de las élites y los privilegios de las élites no son contestados, digamos, ¿no? Mientras que para la población tenemos la aplicación de paquetes de ajuste, procesos de endeudamiento permanente. Ustedes, no sé si no puedo ahora hablar mucho de esto, pero si ustedes miran lo que está pasando en América Latina, lo que encontramos es un nuevo ciclo de endeudamiento, es decir, una respuesta ante la pandemia ha sido el endeudamiento y en este endeudamiento se produce en un momento de crisis social. Como ustedes saben, esta crisis social significó que 23 millones más de mujeres entraran a la pobreza y una retracción en la participación laboral de las mujeres de 10 años. Esto significa que fueron las mujeres las que perdieron sus ingresos, sobre todo las mujeres más pobres. Fueron las actividades de las economías campesinas, sociales y populares las que no pudieron sostener los procesos de cuarentena y además significa que muchas mujeres que ya tenían bajos ingresos tuvieron que abandonar su actividad remunerada para poder sostener todo el trabajo de cuidado y todo lo que ha significado un enorme desplazamiento de la responsabilidad de los estados y del sistema capitalista a los cuerpos de las mujeres. Una cifra elocuente de esto es que en Argentina la medición del trabajo no remunerado que aportan las mujeres al Producto Interno Bruto pasó del 15% del PIB antes de la pandemia al 21%. Si miramos esta configuración respecto a todas las actividades económicas, lo que nos estamos encontrando es que el único sector económico alimentos sube un poquito, el único sector económico que crece decididamente en la pandemia es el trabajo de las mujeres, ¿no? Y eso lo que muestra es cómo nuestros cuerpos reciben y soportan la crisis, pero con los límites que ya hemos venido enumerando. Entonces, con estos procesos de la comunalidad, lo que estaríamos intentando es un proceso de organización social que pueda contestar de manera más fuerte, como está ocurriendo en Colombia en este momento, este proceso de privatización de los peores costos de la crisis. Y eso implica necesariamente pensar procesos de autonomía en procesos de producción de lo común, la reexistencia, que es una categoría que surge en el Pacífico colombiano y se trataría entonces de pasar a transiciones de pluriversalidad y es abandonar, digamos, estos esquemas de estados nacionales que pueden decidir de manera tan radical, digamos, sobre los territorios y sobre la vida de grupos y personas que tienen proyectos muy diversos. Y por supuesto, todo este proceso conducido por las políticas en femenino, ¿no? Y lo que hay detrás de esto es, por supuesto, el reconocimiento a lo que Moira Millán y muchos otros intelectuales plantean como un terricidio, y es esta crisis que hemos producido en nuestra relación con la naturaleza. Esta pandemia no es más que la expresión de la insostenibilidad de la actividad humana tal y como la conocemos, y sobre todo cuando ustedes vieron estas cifras de concentración de la tierra, bueno, ese tipo de acción capitalista. Por supuesto, esto implica el reconocimiento
a que no podemos tener una episteme dualista, digamos, sino que efectivamente al romper con esa diferencia de agencia y de reconocimiento de capacidad de construcción en relación entre la naturaleza y la no naturaleza, tenemos la posibilidad de construir otros procesos de insurgencia ontoepistémica, y eso por supuesto implica, esto está muy de la mano con los procesos de decolonialidad, que muestran cómo durante todo este proceso de colonialidad inacabado hay puntos de vista, formas de entender el mundo que han sido activamente subalternizados, y ahí estamos hablando sobre todo de los grupos indígenas, afro y de muchos sectores populares, mestizos, campesinos, que su forma de entender el mundo y su proyecto de vida no ha sido posible de ser afirmado, digamos, ni siquiera de ser reconocido como conocimiento. Entonces, tenemos, voy a pasar rápido por acá para situarme en estos 6 ejes de construcción. Por un lado, procesos de recomunalización, relocalización, y este proceso de recomunalización y relocalización implica también reconocer la crisis y la insostenibilidad de las formas como vivimos en ciudades que ustedes saben que en América Latina tenemos la cifra de urbanización más grande del continente. El 80% de nuestra población vive en ciudades, y esto no fue un proceso pacífico. Fíjense lo que está pasando en Colombia en este momento, en donde hay un proceso de violenta represión a las comunidades, sobre todo en el sur del país, en donde lo que vemos son los pueblos populares, afroindígenas, mucha población que ha sido desplazada del campo, peleando y haciéndose y recuperando el espacio público como un bien común para el debate del destino que tiene el país. Entonces, ese proceso de relocalización llama a discutir que el 81% de la población viva en las ciudades, y por eso tenemos que en América Latina, a pesar de no ser el continente más poblado, sí es el continente donde más muertes se han producido. El 30% de las muertes del COVID se han producido en América Latina, y tiene que ver con ese proceso de precarización urbana, en donde efectivamente los sectores de menores ingresos y los sectores trabajadores viven en condiciones aberrantes, sin ninguna posibilidad de poder tener, por ejemplo, construir su propio hábitat, a pesar de que una de las marcas importantes de América Latina han sido los hábitats populares. Cuando vemos el comportamiento poblacional, lo que vemos es un proceso de correr a la mayor parte de la población a los márgenes, y cuando esos márgenes han sido apropiados por los sectores populares, un proceso de ataque y despoblamiento de la vía del encarecimiento de los servicios públicos, de los impuestos, es decir, el Estado una y otra vez genera procesos de acumulación originaria sobre procesos que han sido pensados como comunes, y en esto me gustaría pensar mucho los procesos de hábitat popular en este sentido. Entonces, ¿cuáles serían las claves para contestar este proceso? Y una que tiene mucho que ver con lo que hacemos en los feminismos en América Latina, tiene que ver con los procesos de despatriarcalización, de desracialización y descolonización, ¿no? Y esto, digamos, no somos ingenuas, sabemos que estamos en la peor crisis del capitalismo. Lo que muestra esta gráfica es que la caída que ha tenido la economía en estos años ha sido peor que la que generaron las guerras mundiales, la crisis de 1930, y lo que vemos ante esta crisis del capitalismo es que efectivamente lo que hay es un proceso de avance sobre los bienes comunes. Yo quisiera, digamos, sobre todo después de la exposición que han tenido las compañeras en los días anteriores, que han mostrado toda esa enorme capacidad de los grupos sociales y de las mujeres para tratar de inventar nuevos comunes en un momento de mucha vulnerabilidad, pero efectivamente uno de los retos que tenemos en la agroecología y en el feminismo es mostrar este proceso de desposesión, ¿no?
con algunas colegas decía, bueno, una posibilidad de fortalecer los comunes es que también nosotras tenemos la capacidad de elaborar un discurso que permita entender el proceso en el que al que estamos sometidas. Y ese proceso tiene que ver con la elaboración de alternativas y de salidas ante esta crisis que estamos afrontando, porque como les he venido mostrando, la concentración de la tierra, la concentración de los ingresos se está acrecentando en América Latina. Entonces, ¿qué implica este proceso de recomunalización? Y aquí traigo a todo este maravilloso grupo de Puebla que piensa en esa amplia constelación de prácticas y esfuerzos que se afirman en la reproducción de la vida social a través de la generación y regeneración de vínculos concretos que garantizan y amplían las posibilidades de existencia colectiva, tanto individual, y producen una trama social siempre susceptible de renovación y de autorregeneración. Relaciones sociales que se empeñan en producir lo común, a las cuales solemos llamar entramados comunitarios, que se hacen claramente visibles y se vuelven inteligibles en comunidades indígenas, originarias, campesinas, sobre todo en momentos de lucha o fiesta. Esto lo plantean Raquel Gutiérrez, Lucía Linsalata, Mina Navarro, Óscar Salazar, pero también lo han afirmado con mucha fuerza los feminismos negros en América Latina, y también las prácticas ya históricas de las economías populares y sociales. Y por eso, digamos, la relocalización implica un enorme debate de la forma como llevamos la vida en las ciudades, ¿no? En el ámbito urbano, la apuesta es por los modos de visibilizar y valorizar formas y lógicas de producción y reproducción de la vida. Las economías populares, sociales, solidarias, en su dimensión doméstica, crean y valorizan circuitos de producción que hacen posible la vida en las ciudades. Las luchas por la reproducción de la vida, agua, contra el incremento en los servicios públicos, los paquetazos, los costos de transporte público, la salud, contra la privatización, la educación, hacer de la educación pública y la salud enormes negocios. Esa feminización de la lucha que pone la reproducción en el centro, inventa nuevos comunes, los defiende y recupera, interpelando una ciudad en función de la acumulación de capital. Y esa, digamos, es una de las cosas terribles que pasa en este momento, cuando vemos el proceso democrático de hacer de la política un nuevo común, que es lo que está ocurriendo en Colombia. Lo que encontramos es que este proceso, la gota que desborda el vaso, tiene que ver con un impuesto, una reforma tributaria que en un contexto de tanta hambre ya generaba la ampliación de la apropiación del Estado en las condiciones para la reproducción de la vida en Colombia. Y por supuesto, cuando hablamos de autonomía, voy a pasar rápido por acá porque las compañeras han planteado ya estos temas. Tiene que ver con esta economía centrada en las necesidades colectivas, los procesos de autoconsumo, las economías populares, los trueques, las soberanías. Bueno, la medicina tradicional, lo que hemos encontrado es que la respuesta ante el COVID por muchos grupos y sobre todo por mujeres indígenas y afro, ha sido cuidar a sus comunidades con la medicina tradicional, y esto no es menor en un momento en que las grandes multinacionales se disputan los mercados y se convierte en una nueva expresión de la forma como las grandes transnacionales controlan la geopolítica mundial, el tema de las vacunas. Y esto, por supuesto, y tiene como elemento central la soberanía alimentaria y el control sobre las semillas, el control sobre la tierra. Las luchas que se reproducen en la región le ponen límites a la mercantilización y amplía las opciones para la reproducción de la vida. La comunalización como capacidad de dispersar el poder y subvertir la organización estadocéntrica que siempre invisibiliza la producción de la vida, a la vez que expande el trabajo no remunerado, no reconocido de las mujeres y de los espacios de lo común. Y eso es una de las cosas que con mucha preocupación vemos, y es cómo ante el avance del Estado
sobre los espacios de lo común hacia las políticas de ajuste, hay un proceso también de desgaste de la energía y de los procesos territoriales y de los procesos comunitarios, ¿no? Como esa economía patriarcal que desde los estados se desarrolla, avanza sobre los cuerpos de las mujeres y sobre los cuerpos territorio. Más allá del pensamiento escalar, las luchas locales tienen una temporalidad y espacialidad propia, privilegian la producción de la vida relacionalmente, pero su expansión rizomática es posible. Bueno, yo he venido trabajando mucho la idea de una economía postpatriarcal, que implica, por supuesto, desracialización, descolonización y otra política para otra economía. Y digamos, esto ya está muy avanzado en América Latina, en donde... Sí, solo para avisarte, si puedes acabar en 5 minutos, por favor. Sí, voy a ir cerrando. Okay, las escucho levemente. Implica construir la vida a partir de las luchas comunitarias, populares, femeninas, y cómo estas luchas poseen un potencial expansivo y una capacidad de ruptura, ¿no? Que rompe con esa visión capitalista, liberal, con esa modernidad globalizada, y que esas políticas en femenina tienen la capacidad de que son muy concretas, pero muy plurales. Yo he venido planteando que la marea feminista que atraviesa todo el continente tiene la fuerza que tiene porque es una lucha sin patrón. Y cuando hablo sin patrón quiere decir que si bien se arraiga en las historias y en las luchas por la reproducción de la vida que ya hemos tenido, a la vez reinventa y construye nuevas formas de comunicación con la sociedad, pero es una lucha que tiene la fuerza que tiene porque no tiene referentes, ¿no? Todas estamos haciendo algo y todas estamos haciendo algo con otras, y hacemos lo mejor que nos sale. Y esa es la fuerza. Todas estamos movilizadas. La economía postpatriarcal parte de esa vida cotidiana y de las prácticas territorializadas en su relación inmediata con la tierra. Frente a la hiperpatriarcalidad que sostiene el modelo neoliberal, las economías sociales, populares, comunitarias, feministas, erosionan el sagrado valor de la propiedad privada para proponer una economía radicalizada en la defensa de la vida y que devuelve sobre todo a las mujeres el control sobre el valor social que los cuerpos feminizados producen. Muchísimas gracias.